En este video vamos a hablar de MongoDB, que es uno de los motores de bases de datos no relacionales, o también conocidos como NoSQL, más populares de la actualidad. Existen varias categorías de motores de bases de datos no relacionales, o NoSQL, pero MongoDB entra en una categoría que es la que se le llama basada en documentos. Entonces, en este video y en el siguiente vamos a ver MongoDB independiente de Node.js. Veremos cómo trabajar con el Mongo Shell, que es una aplicación de consola que nos va a permitir manipular la información que hay en MongoDB. Y más adelante vamos ya a ver cómo utilizar MongoDB desde Node.js con una librería que se llama Mongoose. Así que empecemos. MongoDB es una base de datos que está diseñada para manejar grandes cantidades de datos distribuidos en varios servidores. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre esas ventajas y esas desventajas también que tiene MongoDB, ¿no? MongoDB es una base de datos de código abierto, es decir, que puedes ver el código fuente de MongoDB, el código con el que está construido, y es gratis para uso comercial. La empresa detrás de MongoDB, que se llama MongoDB Inc., si no estoy mal, ofrece una versión paga con una suscripción y ofrece unos productos adicionales, pero la base de datos como tal, el core, es gratis. Hablemos un poco de los conceptos que son los más importantes en MongoDB y digamos cómo eso está relacionado con motores de bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la base de datos, que el concepto es muy similar a bases de datos relacionales. En bases de datos relacionales tenemos que una base de datos es una colección de tablas, mientras que en MongoDB la base de datos es una colección un conjunto de colecciones, que las colecciones son lo equivalente a las tablas de bases de datos relacionales, pero en MongoDB se habla de colecciones, no se habla de tablas. Y esas colecciones tienen documentos, y por eso se habla de que MongoDB es basado en documentos, que sería lo equivalente a los registros en las bases de datos relacionales, pero no se habla de nuevo de registros, sino de documentos. Y la razón para eso es que un documento es un conjunto de llaves y valores muy parecido a lo que se conoce como JSON, pero tiene algunas cosas adicionales. Entonces, cada documento dentro de una colección, a diferencia de una base de datos relacional en donde todas las columnas son fijas, cada documento de una colección en MongoDB puede tener llaves completamente diferentes. No es lo normal. Generalmente en una colección siempre hay como una estructura y hay como unas llaves en común, pero eso también nos da cierta flexibilidad. Si necesitamos hacer un cambio sobre la estructura de la base de datos, no tenemos que hacer, digamos, ningún cambio estructural como en bases de datos relacionales. Simplemente en los nuevos registros vamos a agregar nuevas llaves. Eso tiene unas ventajas y unas desventajas, como vamos a ver en un momento. Y lo que hay que tener en cuenta es que el tamaño máximo de un documento es de 16 megabytes, que para efectos prácticos es suficiente para la mayoría de cosas. Veamos un ejemplo de un documento. Esto es una representación de un post que tiene un título, una descripción, un creador o el que lo escribió, una URL, unos tags, unas etiquetas, unos likes y unos comentarios. Entonces, esto sería un documento, digamos, dentro de una colección que se llamará posts. Y fíjense que acá los comentarios están embebidos dentro de cada post, que esto no lo haríamos así en una base de datos relacional. Seguramente existiría otra tabla que tendría los comentarios, pero en MongoDB podemos hacer este tipo de cosas, tener objetos así complejos en donde tenemos estructuras de datos anidadas. Creo que uno puede tener hasta 100 niveles, digamos, anidados, pero eso es más que suficiente para cualquier efecto práctico. Ahora sí hablemos de las ventajas y desventajas de MongoDB
Y quizá la ventaja más importante es que no es necesario modificar la estructura de la base de datos cada vez que hay un cambio. Y eso tiene, digamos que nos permite, sobre todo a las empresas que manejan mucha información, iterar muy rápidamente sin tener que hacer grandes cambios sobre la estructura de la base de datos si fuera relacional, ¿no? Sin embargo, eso también, digamos que introduce algunos retos. Por ejemplo, hay que manejar las diferencias entre esas llaves que existen en los documentos de una colección desde el código. Entonces, por ejemplo, van a haber documentos que no van a tener ciertas llaves porque digamos que esas llaves las agregamos después, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno escribe el código. Otra ventaja es que MongoDB escala muy fácilmente a varios servidores para almacenar grandes cantidades de datos, que yo creo que es una de las limitaciones más grandes de las bases de datos relacionales. Cuando uno llega a un límite de registros donde no puede escalar más verticalmente, es decir, donde no puede crecer más la máquina donde está la base de datos, particionar la información siempre es un reto. En cambio en MongoDB esto es muy fácil, y la razón es que no hay relaciones, ¿no? No es como una base de datos relacional donde uno define las relaciones entre las tablas, pero esto también tiene el reto de que esas relaciones y mantener la integridad de los datos también se debe manejar en código. Entonces creo que acá ya se está viendo como hacia dónde va el tema de MongoDB. Es como vamos a tener esta base de datos que va a ser muy escalable, fácilmente escalable a millones y millones de registros, pero al mismo tiempo vamos a tener que hacer más cosas en código para manejar ciertos aspectos que, por ejemplo, las bases de datos relacionales nos ofrecen de entrada. Otra ventaja es que Binary JSON, que es el formato que utiliza MongoDB, es muy parecido a JSON, y esto nos ofrece mucha flexibilidad a la hora de diseñar nuestro esquema. Pero eso también es un reto porque hay muchas opciones, ¿no?, de cómo diseñar la base de datos. Podemos, como vimos en el ejemplo anterior, tener unos documentos embebidos, por ejemplo, los comentarios dentro de los posts. Pero también uno puede decir, bueno, ¿y qué tal si necesitamos listar todos los comentarios de todos los posts? ¿Cómo lo hacemos? Entonces seguramente tendríamos que duplicar información, o de pronto tener otra colección donde tengamos toda la lista ordenada de todos los comentarios. Y esos son los retos que existen en MongoDB, como definir cómo vamos a manejar esa estructura, y depende mucho de la aplicación y de las necesidades ya de cada aplicación y del negocio, ¿no?, como de lo que se necesite. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuándo es como buena idea utilizar MongoDB? Depende de cada caso, pero yo diría que si es una startup que hasta ahora está empezando, y yo no recomendaría empezar con MongoDB porque se va a necesitar más trabajo sobre el código, digamos, para manejar ese tipo de cosas como las relaciones y las, digamos, algunas restricciones que uno puede asignar en una base de datos relacional, que en MongoDB toca hacerlo a través del código. Y si ya la empresa o la startup empieza a crecer mucho, pues ya es otro problema y ya se puede hacer una migración a MongoDB, pero digamos que ya se sabe que el modelo funciona y ya obviamente con más recursos uno puede iterar más rápido. Pero al principio, que los recursos son muy limitados en las startups, quizá una base de datos relacional es una mejor opción. Sin embargo, muchas empresas están utilizando de una vez MongoDB desde el principio, así que por eso es que es importante saber cómo funciona. Bien, veamos ahora cómo instalar MongoDB. Y uno puede descargar, instalar y ejecutar MongoDB localmente, o utilizar un servicio como MLab, que nos permite crear instancias de MongoDB en la nube. Sin embargo, en los dos casos vamos a necesitar utilizar una aplicación de consola que se llama MongoShell, que es la que nos va a permitir, que es un cliente que viene incluido en la instalación de MongoDB, y nos va a permitir conectarnos a un servidor de MongoDB para interactuar con los datos y realizar otras tareas administrativas. Así que vamos a entrar aquí a la
a la página de mongodb.com y vamos a ver acá donde descargamos Get MongoDB. Seguramente cuando veas este video esta página ya habrá cambiado, pero lo que debes tener en cuenta es que acá donde uno lo va a descargar, puedes seleccionar como en Cloud. Ellos tienen un servicio parecido al de MLab, que es como un MongoDB en la nube. De hecho, ellos compraron en MLab, que vamos a hablar de eso en un momento. Pero acá uno puede bajar, si selecciona Server, uno puede descargar MongoDB e instalarlo localmente. Y hay dos versiones, el Community Server y el Enterprise Server, que ese sí ellos cobran por eso, pero el Community Server es más que suficiente. ¿Qué tiene el Enterprise Server? Tiene un In-Memory Storage Engine, bueno, que eso digamos que es para instalaciones ya que necesitan ciertas necesidades específicas. Se permite, digamos, encriptar la información y seguridad avanzada. Pero realmente para empezar, pues el Community Server está bien. Acá uno escoge la versión, si quiere la versión de desarrollo, la versión de la actual, la que está estable, el sistema operativo, y ya aquí uno lo descarga. Y vamos a ir acá a Docs. Y en Docs entonces está la instalación. También acá podemos ver instalación. De acuerdo al sistema operativo, uno escoge acá y ve las instrucciones de cómo instalarlo. Bien, yo ya lo tengo instalado acá y voy a ponerlo primero a correr. Entonces tengo que ejecutar este comando. Entonces hay que entender los componentes. Por un lado está el servidor, que es el que voy a iniciar acá, y el servidor se queda corriendo en background. Uno lo puede configurar para que cada vez que inicie la máquina se prenda automáticamente. Yo no lo tengo así. Y también está el Mongo Shell. Mongo Shell es una aplicación que se inicia con el comando Mongo, y si no ponemos ninguna opción adicional, él se va a conectar al MongoDB que está corriendo localmente. Si detenemos acá este MongoDB y salgamos del Mongo Shell y tratamos de conectarnos, nos va a decir que la conexión falló porque no está corriendo el servidor. Entonces primero el servidor y después Mongo. Y ahí para salir, exit, y ahí salimos del Mongo Shell. Y la otra opción es mlab.com, que es un MongoDB en la nube. MongoDB Inc., que es la empresa detrás de MongoDB, tiene también una que se llama Atlas, pero la experiencia no es tan buena como MLab. Entonces ellos decidieron comprar MLab y en este momento están haciendo como la integración, ¿no? Acá hay que crear una cuenta. Ellos dan 500 megas gratis, está incluido, y después ya se paga o $15 por gigabyte, o ya si uno quiere digamos, tener una instalación compartida con otras personas de MongoDB, con otras empresas, o ya si que uno quiere servidores dedicados, tiene que pagar un poco más. Entonces primero se crea una cuenta acá. Yo ya tengo mi cuenta y voy a entrar acá a mi cuenta, que la contraseña no me acuerdo. Entonces vamos a copiarla acá y vamos a ingresar, y ahí entonces están los MongoDB deployments. Entonces vamos a crear un nuevo MongoDB deployment, create new, y ahí uno dice el cloud provider, hay uno normalmente Amazon, el gratis. Vamos a continuar, y en dónde lo quiero, si en Estados Unidos o en Europa. En Estados Unidos, continuar, y vamos a llamar, digamos, personal test, la base de datos, continuar y enviar. Y de esta forma entonces ya él empieza a crear esa instancia, que ahí ya está lista. Le vamos a dar clic acá y nos dice también cómo nos podemos conectar desde Mongo Shell. Entonces acá con este comando mongo a esta URL, pasando el usuario y el password, nos conectamos aquí a esta instancia de MongoDB. Pero acá también podemos crear colecciones y crear documentos
es, digamos, de manera más gráfica, ¿no? Sin necesidad de usar Mongo Shell. Pero en el siguiente video, que vamos a empezar a hablar de Mongo Shell, nos vamos a concentrar en los comandos más usados desde Mongo Shell, digamos, porque es importante saberlos cómo usar y no simplemente la interfaz gráfica. Así que eso es todo por este video. En el siguiente vamos a empezar a hablar de Mongo Shell, así que avancemos.